Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano en Cristo, su hermano Ramón. Y hoy tengo el privilegio de dar una reflexión, una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Pero antes que empecemos, quisiera que hiciésemos una oración, hermanos, para que no sea yo, sino que el Espíritu Santo sea el que me guíe y me dirija para dar una enseñanza que sea de bendición. Y también orar por cada uno de nuestros hermanos en los diferentes lugares donde nos congregamos. Amén. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, Padre. Nosotros nos gozamos y nos alegramos en él, Señor. A ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria, Señor, porque sabemos que nada se mueve si no es por ti, Padre. Gracias por la vida que nos das. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por estos momentos que tenemos de reflexión en tu palabra. Gracias también por ponernos a buscar algo de tu palabra, porque eso, Señor, hace que nosotros también aprendamos algo, Señor, de tu palabra, Señor. Que toda tu palabra sea de bendición, Señor, que no sea yo, sino que tu Espíritu Santo dé palabra de bendición, palabra de sabiduría para todos los que la escuchamos. Y si en algún momento necesitamos de esta palabra, Señor, de estímulo, de esta palabra de bendición, de esta palabra de sabiduría, la tomemos y nos agarremos de ella, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendice al Ministerio Casés en la Ciudad de México, a cada una de mis hermanas y hermanos que trabajan en tu obra en México, Señor. Bendice a su pastora. Padre, bendice a la pastora Nelly. Bendice a los pastores César y Estelita, Padre. Bendice al Ministerio Casés en San Martín, a cada una de mis hermanas y hermanos que están ahí, Señor, trabajando para tu obra. Los que se congregan también, bendícelos, Padre. Multiplica, Señor, la cantidad de congregantes. Multiplica tu bendición en San Martín, Padre. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Sigue bendiciendo y sigue prosperando, Señor San Martín. Declaramos, Señor, que en San Martín hay bendición, Padre, y que hay, Señor, palabra de sabiduría, palabra de Dios, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de mis pastores y a cada uno de mis hermanos, que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos y los defiendan. También te pedimos que tú bendigas al Ministerio Casesa, Padre, en Puebla, Señor. Bendice a la Roca, bendice al pastor Martín, a su esposa, Señor. Te pido que también la bendigas, al pastor Sandy. Guárdalo, Señor, en todo momento. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que se congregan ahí. Que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos y los defiendan siempre, Padre. Guárdalos, Señor, en su salida, en su entrar, que todo lo que hagan sea prosperado, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Dales bendición, Señor, dales confianza, aumentales cada día más la fe, Padre, dales sabiduría, Señor. Te lo pedimos, Padre, para la Roca, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy quisiera yo hablarles acerca de cuando nos sentimos solos. ¿Qué pasa cuando nos sentimos solos? Yo creo que cada uno de nosotros, usted y yo, todos somos seres sociables y fuimos hechos, ¿verdad?, para tener una relación unos con otros. A veces nos aislamos o nos apartamos porque decimos, no, esta persona me falló, etcétera. O muchas veces a nosotros nos dejan o dejan de convivir con nosotros y nosotros sentimos ese vacío y sentimos en ciertos momentos que estamos solos. Fuimos hechos para convivir, somos seres sociables y cuando esto pasa o cuando no podemos satisfacer esa necesidad, nos sentimos tristes, nos sentimos solos. Es un sentimiento que alguno de nosotros lo experimentó en algún momento, ¿verdad? Algunos más que otros, no sabemos, pero en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido solos. Pero yo le quiero decir hoy que los creyentes en Cristo nunca deberíamos de sentirnos solos porque tenemos una promesa del Padre Celestial que Él va a estar siempre con nosotros. ¿Eso dónde lo dice? Lo dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Él dice así la palabra: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aquí dice la palabra que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Si hoy nos sentimos solos, estemos contentos y piense, como mi papá me decía hace algunos años, no estoy solo, estoy a solas con Dios.
También mi papá una vez me dijo, porque él era viudo, ¿verdad? Y estaba solo en una casa y luego me decía, a mí a veces me agarra la soledad y yo la reprendo. Él decía, yo reprendo esta soledad, ¿no? Entonces buscaba tener actividades, hacer otras cosas para poder quitarse esa idea de que está solo. Y una forma, la mejor forma es de buscar al que nunca nos abandona, que es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros conocemos esta verdad, que Dios dice en su palabra, Dios lo prometió y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. No te desampararé ni te dejaré. Nosotros tenemos que agarrarnos de esa palabra cada vez que nos sientamos solos. La soledad se origina por un sentimiento de desconexión, ¿verdad? A lo mejor tuviste una relación con alguna amistad o una pareja o una persona, etcétera, y de repente se apartó o te sentiste rechazado o te excluyeron de un grupo o te separaste de alguien que tú amas o estás lejos de tu casa, ¿no? A veces estamos fuera de nuestro país, también viene una nostalgia, nos sentimos solos. Entonces, aunque estemos rodeados de personas, yo fui a ciudades muy grandes donde había muchos habitantes, miles de personas, ¿verdad? Pero nos sentimos solos porque somos los que estamos ahí y ese sentimiento llega y nos sentimos como separados, nos sentimos que no estamos apoyados por alguien y entonces es cuando nosotros tenemos ese sentimiento, es cuando debemos de pedirle a Dios. La soledad es algo común para todos, en algún momento de tu vida te vas a sentir solo, pero si ese sentimiento de soledad persiste durante mucho tiempo, puede llegar a hacerte, puede ser devastador, te puede destruir. Entonces tú tienes que saber que aunque estés solo, Dios está contigo. ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros sentirnos, verdad, que estamos en soledad o que estamos a solas? Es importante que nosotros podamos distinguir eso. ¿Qué es la diferencia entre estar a solas y sentirse solo? La soledad es algo que nosotros no buscamos, ¿verdad? Pero mientras que estar a solas sí es una elección. A veces decimos, a ver, déjame solo, necesito un tiempo para pensar esta situación. Ahí es cuando nosotros escogimos estar a solas, pero la soledad no, la soledad sí es un sentimiento que nos llega, que nos agota y nos deja con una sensación como de tristeza, de vacío, sentimos que estamos separados de todos, es una experiencia que duele, porque nosotros, como les dije hace un rato, fuimos creados, ¿verdad?, para convivir, para relacionarnos. Necesitamos el apoyo y la compañía de otras personas. Y cuando no las tenemos, nos sentimos aislados, tristes y vacíos. Tenía también un conocido que me decía, pues sí, yo los tengo a todos ustedes, esa persona era viuda, ¿no? Los tengo a todos ustedes, pero yo también extraño a mi pareja, me siento sola, aunque todos ustedes estén aquí para apapacharme, abrazarme, yo me siento solo, sola, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que conocer y ser determinantes. Primero, que Dios siempre va a estar con nosotros, aunque estemos solos. Y el estar a solas, un ejemplo que podemos dar de Jesucristo, para Jesucristo fue importante estar a solas porque cuando Jesucristo se alejaba o estaba a solas, Él se iba temprano en la mañana y lo que hacía era orar, ¿verdad? O en la noche también oraba, ¿no? Y hacía esto con un propósito de estar a solas con su Padre Celestial. Si Él necesitó hacer eso, nosotros también. La palabra dice, ¿verdad?, en Génesis que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y yo creo que cuando dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza es porque nos creó con inteligencia, con intelecto, donde podemos reflexionar y podemos meditar en las cosas de Dios. Yo creo que en eso somos semejantes a Dios, no físicamente, ¿verdad? Pero dice que nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos conciencia, tenemos intuición y tenemos comunión. Sabemos nosotros que por medio de la comunión con Dios nosotros lo podemos adorar, lo podemos alabar, ¿verdad? Mediante la intuición nosotros sabemos, ¿verdad?, qué es lo que hace Dios con nosotros. Conocemos o percibimos los movimientos del Espíritu Santo y sabemos a través de la intuición qué es lo que estamos haciendo, si es correcto o no es correcto. La conciencia nos dice también, ¿no?, qué es lo bueno y qué es lo malo. Nuestra conciencia a veces nos
está repitiendo, ¿verdad? Esto que hiciste no es correcto, o a veces sabemos que no estamos correctamente y no corregimos. Por eso es importante que nosotros sepamos que Dios va a estar siempre con nosotros, pero nosotros tenemos que creer eso y no sentirnos solos. Entonces, para Jesucristo estar a solas fue importante, Él se comunicaba con su Padre, ¿no? Y con ese tiempo que Él oraba, Él se fortalecía. Y cada vez que Él se fortalecía, con eso renovaba nuevas fuerzas y eso le ayudaba a poder soportar todas las presiones que Él tuvo cuando estuvo de paso, ¿verdad? Aquí en la tierra. Así también nosotros, el tiempo que nosotros pasamos a solas, les invito a que lo tomemos para nosotros leer la palabra, orar y pedirle a Dios, ¿verdad? Es un momento precioso, es un momento que va a ser productivo para nuestra vida y es un momento que nos va a fortalecer. Si tú te sientes solo, busca de la palabra de Dios, busca hablar con Dios, compártele a Dios, ¿verdad? Tu sentir, ¿no? Ya les dije que no es lo mismo sentirse solo que estar a solas, ¿verdad? Cuando estamos a solas nosotros lo elegimos, pero sentirse solo es un sentimiento que nos llega y que nos puede dañar. Entonces, para que ese sentimiento de soledad no nos dañe, debemos acercarnos más a Dios. Si nosotros nos acercamos más a Dios, con eso nosotros vamos a quitar todas las cosas, ¿verdad?, que nos tienen tristes. Es mejor eso, porque si dejamos de buscar a Dios, podemos caer en cosas que no son agradables a Dios. El Salmo 81 dice, oye pueblo mío y te amonestaré. O sea, que estemos atentos a las enseñanzas de Dios. Él nos va a amonestar cuando no estemos bien. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. ¿Qué es inclinarnos a Dios extraño? Irnos, ¿verdad?, a cosas que no son agradables a Dios. Irnos al alcoholismo, a hacer cosas que no son correctas, drogas, etcétera. Buscar un alivio temporal, el cual no lo va a quitar, ¿verdad? No nos va a hacer sentirnos bien por un momento, pero nunca vamos a escapar de la soledad, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros le busquemos, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, que le busquemos, que le oremos. Y él dice aquí, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Eso está en el Salmo 81, versículos del 8 al 14. Aquí Dios muestra, ¿verdad? Si hubiésemos seguido sus enseñanzas, dice, Él nos hubiera guiado. ¿Qué quiere decir esto? Que la obediencia a Dios nos da protección. Nosotros tenemos que saber que tenemos esa protección de Dios y no sentirnos tristes, ¿verdad? Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el aislamiento nos puede perjudicar si no tenemos a Dios, si no tenemos la palabra de Dios. Tenemos que nosotros, desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, sabemos que Él está con nosotros. Dice la palabra que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la mayor promesa que tenemos. Tenemos a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo. Así que cuando se sienta solo, diga, no estoy solo, estoy a solas con Dios. ¿Y cómo puedo yo superar este sentimiento de que nos sentimos solos? Pues lo primero es confesarle a Dios que usted se siente solo. Confesarle a Dios que usted se siente solo no es pecado. Es una forma de decirle a alguien, ¿verdad?, que es leal y que es fiel, que siempre va a estar con nosotros, que nos sentimos solos. Un ejemplo de esto fue el salmista David. David le dijo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Me siento solo. Lo podemos ver en el Salmo 25, versículo 16. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 25, versículo 16? Esto lo dijo David. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Eso le dijo David, ¿verdad? Las angustias de mi corazón se han aumentado
sácame de mis congojas. David se inclinó a Dios y le dijo, mírame, Señor, porque me siento solo, me siento acongojado, sácame de estas angustias. El apóstol Pablo también, él dijo, ¿verdad? En la primera vez que tuve problemas, nadie estuvo a mi lado, pero aún así dice, no les tomo en cuenta esto, ¿verdad? Jesucristo mismo se quedó solo cuando lo apresaron. Vamos a leer segunda de Timoteo 4:16. ¿Qué dice? Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Y luego dice el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿En quién confió el apóstol Pablo? En Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos cuando él estaba orando, vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículo 40, les dijo que oraran con él, ¿verdad? Y ellos se quedaron dormidos. Mateo 26, 40. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesucristo les reclamó. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que cuando nos sientamos solos, cuando sientamos temor, el primer paso es buscar a Dios y confesarle a Dios nuestro sentimiento, nuestro sentir. Hay gente que dice, no, ahora estoy solo de verdad y buscan otros caminos. Hay gente que ha llegado al suicidio. Nosotros que conocemos de Cristo no tenemos necesidad de eso. Tenemos un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, busque a Dios cuando se sienta solo, busque a Dios cuando sienta, ¿verdad?, un espíritu de soledad, repréndalo, como les dije que decía mi padre, yo lo reprendo, ¿no? Empiece a hacer cosas que le distraigan de esa soledad, ¿no? Y si usted no acostumbra a buscar a Dios, empiece a hacerlo, empiece a tener una relación con Cristo. Si aún no la tiene, empiece a tener esa relación. Cuando Adán y Eva pecaron, se rompió esa unión que ellos tenían con Dios y ellos se escondieron cuando Dios les preguntó dónde andan, ¿verdad? Cuando nosotros somos descendientes, también, ¿verdad? Venimos, cuando llegamos a este mundo, también venimos sin conocer de la palabra de Dios y no sabíamos que Él estaba con nosotros hasta que el Espíritu Santo nos tocó y conocimos de Jesucristo. Así que la única manera en que Dios puede irnos fortaleciendo y guiando es a través de su Hijo Jesucristo. Él es nuestro único abogado. Él vino, ¿verdad? Jesucristo vino en forma humana y llevó todas nuestras culpas, todos nuestros pecados y murió en la cruz y resucitó. Y todas estas cosas que Él hizo, si nosotros las reconocemos y sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, no tenemos por qué sentirnos solos. La palabra dice, de alguna manera, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tristeza, soledad, todas estas cosas pasaron. Ahora nuestro gozo debe ser que tenemos un Dios que está siempre con nosotros. Yo entiendo que somos seres humanos y que necesitamos, ¿verdad?, relacionarnos entre personas, pero la primera relación debe ser con Dios. Cuando esa relación con Jesucristo es fuerte, nosotros entonces tenemos comunión con nuestro Padre Celestial y cualquier soledad que nosotros podamos experimentar en el día a día se va a reducir con la comunión con Dios, porque la palabra dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aún así, si tú sientes que te sientes solo después de que has orado y eso, trata de buscar gente que también tenga la misma fe que tú, ¿no? La meta es no solamente tener amigos, sino buscar gente que sea afín a nuestra fe, a nuestras creencias. ¿Por qué? Porque si escogemos mal, nos van a llevar por un camino incorrecto. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y entonces vamos a ir por un camino incorrecto y al final nos vamos a sentir igual o peor de solos. Los amigos que tengamos que también conozcan de Dios,
para que nos animemos unos a otros y para que nos ayuden también a estar más cerca de Dios en esos tiempos de soledad, ¿no? Entonces busquemos amigos que tengan esas cualidades, ¿verdad? Alguien con el que usted pueda conversar, con alguien con el que usted pueda orar, alguien que comprenda su mismo sentir, alguien que también tenga la misma fe que usted, alguien que usted pueda confiar. Sabemos que al único que podemos confiar y que no falla es Jesucristo, pero busquemos a alguien que pueda ser una persona, ¿verdad?, llena de Dios y que tenga el Espíritu Santo de Dios y que siempre cuando haya momentos de aflicción o de tristeza, esta persona nos recuerde lo que Dios ha prometido en la Biblia. Nosotros tenemos que buscar de la palabra de Dios, agarrarnos de la palabra de Dios y quedarnos, ¿verdad?, con la palabra de Dios, aún en los buenos y malos momentos. Si nosotros hacemos esto, vamos a superar toda tristeza, toda soledad. ¿Cómo poner, verdad, en nuestra alma, en nuestra emoción, un ejemplo o algo que nos ayude a estar confiados en Dios? ¿Y qué es esto? Pues las escrituras, leer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, en varios versículos que aunque venga la soledad, sabemos que Dios está con nosotros. Cada vez que nos sientamos solos, clamemos a Dios y acordémonos de sus promesas. Él nunca nos va a dejar. Leímos en Hebreos 13:5 que dijo: nunca te desampararé ni te abandonaré. También Él dijo, ¿verdad?, que el ayudador, el consolador va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros hacemos lo que Dios nos enseña en su palabra, cualquier sentimiento de soledad nos va a dirigir directamente a buscarlo a Él, así como clamó David. Y vamos a entender la manera de obrar y la manera de amar a Dios. Mientras más le buscas, más vas a aumentar tu fe y más vas a querer a Dios. Y así que cuando te sientas solo, el hecho de que busques a Dios te va a quitar esa soledad y Dios te va a sostener con su palabra, te va a dar un buen aliento, te va a fortalecer y también Jesús es un buen amigo en el cual tú puedes confiar. Y pídele, la oración es de bendición, es confiarle a Dios lo que tú sientes y Dios te va a sacar de esa situación. Nosotros sabemos que cuando estamos solos es un sentimiento de tristeza, pero cuando tú te grabaste en tu alma, en tu corazón o en tu espíritu que Dios siempre va a estar contigo, si tú lo aceptaste como Salvador, tienes eso en tu corazón, que Él siempre va a estar contigo, búscalo, ¿verdad? Y sigue su palabra, y sigue sus enseñanzas, sigue su guía, y Él te va a ayudar a salir adelante y tener consuelo. Yo no digo que sea malo que busques amigos, pero que sean amigos que estén en el mismo camino que tú, amigos o amigas, ¿verdad? Y agarra un pasaje de la Biblia que te ayude a mantenerte siempre fiel y constante, como este de Hebreos 13:5, ¿verdad? Me acuerdo que a los niños también luego en la noche se despertaban y tenían miedo y se les daba un versículo que decía: yo en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ese salmo se lo daba yo a mis hijos y mis hijos dormían tranquilos, se agarraban de esa palabra. Así también busque una palabra, un versículo que a usted le haya tocado, ¿verdad?, su alma, su corazón, su espíritu, y agárrese de ese versículo y crea en él. Y ponga, ¿verdad?, toda su fe y toda su confianza en Dios, y Dios lo va a bendecir, Dios lo va a calmar todo sentimiento de soledad, todo sentimiento de tristeza, toda cosa que usted tenga, dice la palabra, que lo pongamos delante de Él. La palabra nos enseña que por nada estemos afanosos, sino que nosotros le pidamos a Dios lo que nosotros necesitamos. Y Dios nos los va a dar si nosotros se lo pedimos de corazón. Pero nosotros tenemos que confiar en Él, ¿no? Si no confiamos en Él, no podemos nosotros tener esa bendición. Dice la palabra que Dios es galardonador de los que le buscan. O sea, Él nos premia si nosotros lo buscamos. La palabra nos dice en Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios.
en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos varias citas donde Dios nos muestra que Él siempre está con nosotros. Él no está aquí físicamente en el mundo, pero sí está con nuestro espíritu, con, con lo que nosotros nos comunicamos con Él, con nuestro espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios y nuestro espíritu. Dios quiere que nosotros tengamos esa bendición, que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Nosotros somos templo de Dios y ese Espíritu Santo es el que nos guía y nos dirige. Así que nunca, cuando esté o se sienta solo y afligido, nunca busque sentirse peor y peor. Clame a Dios y Él le va a responder y le va a enseñar, ¿verdad? Y le va a dar paz y le va a dar tranquilidad. Y Él es el que le acompaña siempre y le va a acompañar todos los días de su vida si usted se lo permite. Dios está con nosotros si nosotros se lo permitimos, si nosotros lo buscamos. En el Salmo 81 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Así que nosotros tenemos que oír la voz de Dios. ¿Cómo? Buscando la palabra. Tenemos que quererlo a Él. ¿Cómo? Clamándole a Él. Cuando usted esté contento, clámele a Él, dele gracias. Cuando usted esté triste, clámele a Él y dígale que le ayude. Cuando usted se sienta solo, clámele a Él y dígale, quítame esta soledad. Cuando usted sienta temor de algo, clámele a Él y dile, Señor, quítame este temor. Porque la palabra nos enseña que si nosotros lo ponemos a Él en todo nos va a sacar victoriosos. Esta es la enseñanza, hermanos. Espero que sea de bendición y sea de reflexión para cada una de sus vidas. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Padre, te pedimos por todas las personas que están, Señor, en algún lugar, Padre, que se sientan solos, si están en algún reclusorio, si están en algún hospital, si están en algún lugar y se sienten solos, Padre, que tu palabra, Señor, sea de bendición y sea, Padre, de paz para cada uno de ellos, Señor, porque tú has venido a dar paz, Señor, la paz que tú das, no la que el mundo da, Padre, que es momentánea. Tu paz es para siempre, Señor. Confiamos en ti, Padre, y sabemos que confiando en ti no seremos avergonzados. Bendice a todas esas personas que se sientan solas, Padre. Bendice a todas esas personas que necesitan un abrazo de ti, Señor, que te busquen, Padre. Danos ese abrazo, Señor, a cada una de estas personas, Padre, que se sientan solas, Señor, te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendice al Ministerio Casesa, Señor. Padre, abraza todo Ministerio Casesa, Señor, y dales gozo, paz, mansedumbre, templanza, los dones del Espíritu, Padre. Sabemos que ante tales cosas, Señor, no hay ley y que tú no las puedes dar si nosotros las anhelamos y te las pedimos, Padre. Te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelente día, hermanos.